Bienvenidos a Pensamiento Profundo. Hoy nos adentramos en un tema que es tan candente como el sol de mediodía, el diezmo y las iglesias. Así que imagina esto. Sales de tu casa disfrutando de un momento de paz mientras riegas tus plantas. Pero de repente ese silencio idílico se ve interrumpido por el sonido de la puerta cerrándose. Asustado, te das la vuelta y ves a dos personas que se acercan sigilosamente susurrándote al oído. ¿Has escuchado la palabra de Cristo Jehová, oh Dios? Vaya, qué confusión. En ese momento sabes que no puedes escapar. Asientes con la cabeza y antes de que te des cuenta, ya estás escuchando 8 versículos que no pediste mientras tus plantas se marchitan a tus pies. Y cuando por fin decides despedirlos, ¡puf!, te encuentras en su iglesia dándole un 10% de tu sueldo a un pastor que tiene una expresión que haría que cualquier juez se sonrojara. Siempre he pensado que los evangelistas trabajan para una compañía de ventas, porque, seamos sinceros, vaya marketing. Así que mientras esos templos gigantes se levantan para adorar a Dios, me pregunto, ¿por qué no se usan esos fondos para construir refugios para las personas sin hogar en lugar de enormes estructuras donde se adora a un ser supremo? ¿Realmente necesitamos otro edificio para rezar? ¿O deberíamos priorizar a los que realmente necesitan ayuda? Antes de que empieces a correr a los comentarios para mandarme al infierno, déjame aclararte algo. No estoy aquí para mentirte. Estoy aquí para cuestionar. Y si eres un fiel creyente que ve esto, prepárate. Vamos a usar las referencias bíblicas sobre el diezmo y ver qué nos dicen realmente. Así que, si estás listo para defender tu fe con versículos, perfecto. Pero por favor asegúrate de que no sea solo pero la Biblia dice, sin una pizca de pensamiento crítico. Así que sí, te hablo a ti, creyente. No te sientas atacado. Estoy aquí para hacerte reflexionar, no para convencerte de que todo lo que has creído es una mentira. Bueno, tampoco es que tu pastor o sacerdote te diga la verdad, pero seamos realistas. ¿Nunca te has preguntado a dónde va realmente ese diezmo? ¿Es para construir esos enormes templos o para alimentar a los hambrientos? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este tema en varios puntos. Todo con un poco de sarcasmo, dudas y, claro, una pizca de ateísmo. Miento, mucho ateísmo. Vamos al vídeo. Una contradicción de la fe y la razón en el diezmo. El diezmo. Esa encantadora tradición que parece haber sido diseñada para llenar las arcas de quienes ya tienen suficiente. ¿No es curioso cómo muchas personas con una fe inquebrantable siguen esta regla sin cuestionar su origen? Es casi como si estuvieran siguiendo un manual de instrucciones de un mueble de IKEA. Haz esto y todo estará bien, ¿o no? Citando Malaquías 3 y 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¡Qué hermoso! Pero, ¿alguien se ha tomado el tiempo de preguntarse a dónde va ese alimento en las casas de los líderes religiosos? ¿Es un buffet celestial que solo ellos pueden disfrutar? ¿O será que, en vez de alimentar a los necesitados, se están alimentando los egos de quienes ya tienen más de lo que necesitan? La fe, en su máxima expresión, a menudo se presenta como una bendición. Sin embargo, cuando uno se detiene a mirar críticamente, se da cuenta de que seguir ciegamente estas reglas puede llevar a resultados bastante irónicos. Por ejemplo, en Lucas 6 y 25 se dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entre en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué se nos pide que alimentemos a aquellos que ya están cómodamente sentados en sus tronos de oro? Y claro, siempre está ese argumento de que dar es recibir. Pero, ¿recibir qué más predicaciones sobre cómo dar mientras el líder religioso se compra un auto nuevo? Es como si la generosidad se convirtiera en un juego de tú pones el dinero y yo pongo la fe. ¿No sería más productivo usar ese 10% en cosas que realmente importan como ayudar a los pobres o financiar educación? La verdad es que la fe y la razón a menudo caminan en direcciones opuestas y el diezmo es un claro ejemplo de ello. La gente sigue esta regla no porque realmente lo entienda, sino porque es más fácil que cuestionar la estructura que les ha sido impuesta. Pero como dice Proverbios 2 y 15, el simple todo lo cree, mas el prudente mira bien sus pasos. Quizás en lugar de mover ese punto decimal, deberíamos mover nuestras mentes y corazones hacia un enfoque más crítico sobre lo que realmente significa dar y recibir. Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿es la devoción verdadera o simplemente una forma de mantener el status quo? La verdadera fe debería empujarnos a cuestionar, no a obedecer ciegamente. 2. ¿En qué invierte Dios el diezmo?
El diezmo, ese 10% que se nos dice que debemos entregar con fe y devoción. Pero un momento, ¿en qué lo invierte Dios? Es curioso pensar que, siendo el creador del universo y dueño de todo, Dios no parece necesitar un par de billetes verdes. Después de todo, ¿quién necesita dinero en un mundo donde la abundancia debería ser la norma? Citando Salmo 50, 10. Porque mío es todo animal de los bosques y los millares de animales en los montes. Entonces, ¿qué hace Dios con nuestro diezmo? ¿Lo invierte en acciones de la bolsa celestial? ¿O quizás lo guarda en un banco de oro en el cielo? Es un enigma que podría desconcertar hasta el más astuto de los teólogos. Y lo más irónico es que mientras nosotros entregamos nuestras monedas, los verdaderos necesitados a menudo quedan fuera del círculo. ¿Por qué? En lugar de enriquecer a líderes religiosos que viven en mansiones y manejan autos de lujo, ¿no se utiliza ese diezmo para algo verdaderamente productivo? Quizás construir escuelas, hospitales o incluso ayudar a aquellos que luchan por poner comida en la mesa. La pregunta se convierte en si Dios no lo necesita y los necesitados tampoco están recibiendo una parte justa. Entonces, ¿quién realmente se beneficia de este sistema? Es como una especie de juego de monopolio donde el único que realmente gana es el banquero, mientras los demás se quedan sin propiedades. Así que mientras muchos siguen esta tradición de dar, tal vez deberíamos cuestionar, ¿están realmente invirtiendo en algo que tiene valor o simplemente alimentando un ciclo de riqueza para unos pocos? Al final, la verdadera pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿qué pasaría si en lugar de diezmar utilizáramos ese dinero para hacer un cambio real en el mundo? Quizás, solo quizás la verdadera bendición vendría de usar esos recursos para ayudar a los que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que Dios se convierta en un espectador de nuestro juego financiero. Pero claro, eso no suena tan bien en el sermón del domingo, ¿verdad? 3. Historia del diezmo. Una tradición inamovible. El diezmo. Esa práctica ancestral que ha sobrevivido a siglos de evolución como un dinosaurio que se niega a extinguirse. Desde la época de Abraham hasta Malaquías, esta tradición se ha repetido con la misma insistencia que un comercial de televisión en horario estelar. ¿Quién necesita un análisis crítico cuando puede simplemente seguir la corriente? ¿Verdad? Empezamos con Abraham, quien se encuentra con Melquisedec y en un alarde de generosidad divina decide darle el 10% de todo lo que tiene. ¡Qué gran gesto! Pero esperen un momento. ¿Le dio el 10% a un rey y sacerdote o simplemente pensó que era una buena idea para mantener a este tipo contento? Después de todo, ¿quién no querría que el rey de Salem les bendijera? Siempre es bueno tener un respaldo celestial. Luego tenemos a Jacob, quien en su famoso sueño con la escalera al cielo decidió que de todo lo que me dieres, sin falta el diezmo, apartaré para ti. Génesis 28, 22. Oh, la generosidad. Pero, ¿acaso no se dio cuenta de que mientras él se quedaba con el 90%, Melquisedec estaba disfrutando de un buen banquete con su 10%? ¿No sería más sensato usar ese dinero para algo productivo como construir una escuela o un hospital? Pero no, sigamos alimentando a los que ya están bien alimentados. Y luego llegamos a la ley levítica, donde Dios hablando a Moisés establece que los levitas también debían pagar un diezmo de los diezmos. ¿Alguien más siente que esto suena a una broma de mal gusto? ¿Es un juego de cómo hacer que todos den más? Parece que la matemática divina tiene su propia lógica. Si ya tienes poco, debes dar un poco más de lo poco que tienes. La repetición de esta práctica a lo largo de la historia es casi cómica. Desde Egipto hasta Babilonia, el diezmo ha sido un constante recordatorio de que mientras algunos se esfuerzan por sobrevivir, otros se sientan cómodamente en la cima disfrutando de los frutos de esa devoción ciega. Como dice Eclesiastés 19, 9, lo que fue, eso será y lo que se hizo, eso se hará. Así que, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar una tradición que ha estado aquí desde los tiempos de los patriarcas? Es fascinante cómo algo que podría ser tan productivo se convierte en una carga para aquellos que lo siguen. En lugar de usar ese 10% para mejorar sus comunidades, la mayoría prefiere entregarlo a líderes religiosos, quienes, en vez de ser buenos administradores, parecen disfrutar de la vida en un lujo que muchos no pueden siquiera imaginar. Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿es esta práctica realmente divina? ¿O simplemente un vestigio de épocas pasadas que se niega a morir? Al final quizás deberíamos reconsiderar a quién estamos realmente bendiciendo con nuestro diezmo. 4 promesas de bendición. Chantaje emocional.
La maravillosa promesa de que, si pagas el diezmo, las bendiciones caerán sobre ti como un aguacero de gloria. Es casi poético, ¿no? En Malaquías 3:10 se nos dice que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero, ¿no suena un poco a chantaje emocional si no das a Dios bendiciones? Es curioso cómo estas promesas de bendición parecen estar atadas a un porcentaje específico. ¿Es que Dios tiene una calculadora celestial que mide nuestra generosidad? ¿O es que en el fondo estamos tratando de sobornar a la divinidad para que nos dé lo que queremos? Es un trato muy conveniente. Dame el 10% y yo te prometo un lugar en el paraíso. Todo suena muy comercial, como una oferta de compra uno y llévate otro gratis. La ironía es palpable cuando consideramos que muchos de los que son más generosos con sus diezmos son también los que más podrían necesitar esas bendiciones. ¿Por qué no se nos enseña que dar debe ser desinteresado en lugar de un intercambio con la divinidad? Como dice Mateo 6:1-2, guardad de hacer vuestras limosnas delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero, ¿y si la recompensa llega en forma de un nuevo auto para el pastor? Es aún más irónico cuando vemos que muchos líderes religiosos viven en la opulencia mientras sus seguidores luchan por llegar a fin de mes. ¿Es esta la bendición que Dios tenía en mente, o simplemente una forma de asegurar que sus representantes en la tierra estén bien alimentados y cómodos mientras otros apenas pueden pagar las cuentas? Así que mientras seguimos esta retórica de paga tu diezmo y serás bendecido, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿es esta realmente la relación que queremos tener con lo divino? ¿Debería nuestro vínculo con lo sagrado depender de un porcentaje de nuestro ingreso? ¿O debería basarse en algo mucho más profundo y significativo? La verdadera bendición podría no ser la que se mide en dinero o bienes materiales, sino en cómo usamos nuestros recursos para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Pero claro, eso no se ve tan bien en el boletín de la iglesia, ¿verdad? 5. Ironía de la generosidad. Un diezmo sin sacrificio. La generosidad. Esa virtud tan aclamada en los círculos religiosos, especialmente cuando se trata de dar el diezmo. Es curioso cómo algunos se consideran generosos solo cuando la donación no implica un verdadero sacrificio. Es como dar un regalo de cumpleaños a alguien mientras te quedas con la mejor parte del pastel. ¡Qué género! La ironía se vuelve aún más evidente cuando consideramos cómo muchos dan solos y no les cuesta nada. Es como si la generosidad se convirtiera en un juego de que tampoco puedo dar y aún así sentirme como un santo. ¿Dónde queda el espíritu de sacrificio que se supone debe acompañar a la generosidad? Algunos líderes religiosos han hecho de esta ironía un arte. Les dicen a sus feligreses que dar el diezmo los bendecirá mientras ellos se sientan cómodamente en sus sillas de lujo. ¿Es esto realmente generosidad o simplemente un truco para que otros financien su estilo de vida? Como dice Santiago 2:15-16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿Es esta generosidad realmente generosidad o simplemente un disfraz que usamos para sentirnos bien con nosotros mismos mientras otros luchan por sobrevivir? La verdadera pregunta es, ¿estamos dando para ser vistos y aplaudidos o realmente queremos hacer una diferencia? La ironía de la generosidad se convierte en un espejo que refleja nuestras verdaderas intenciones y a veces lo que vemos puede ser un poco incómodo. Deber moral o estrategia financiera. El diezmo. Esa brillante idea que se nos presenta como un deber moral, es casi como el superhéroe de las finanzas religiosas. Dame el 10% y serás un buen creyente. Pero, ¿realmente es un acto de moralidad o es más bien una estrategia financiera diseñada para mantener a los creyentes en línea? Citando a Lucas 8:46-47, donde Jesús advierte sobre los escribas que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Uno no puede evitar preguntarse, ¿será que el diezmo es solo una forma elegante de hacer lo mismo? En vez de devorar casas, simplemente estamos alimentando los bolsillos de aquellos que ya tienen una casa con vista al mar. La verdad es que el diezmo puede parecer menos un acto de generosidad y más una herramienta de control. Al obligar a los creyentes a dar un porcentaje de su ingreso, se establece un sistema en el que la devoción se mide en dinero. ¿Es esto realmente moral? Claro,
Es fácil llamarle deber moral cuando estás en la cima de la pirámide y otros están luchando por sobrevivir. Como dice Proverbios 10 y 16, el que oprime al pobre para incrementar su riqueza o el que da al rico ciertamente caerá en la pobreza. Pero, ¿quién se preocupa por los pobres cuando hay un diezmo que recaudar? La moralidad también se convierte en un juego de miedo. Si no das, te dicen, estarás fuera de la gracia de Dios. ¿Es este un mensaje de amor y compasión o más bien una táctica para mantener a la gente en una especie de sumisión financiera? Al final del día parece que estamos más preocupados por llenar las arcas de la iglesia que por ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces, mientras seguimos esta danza del diezmo, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿es esta práctica realmente una obligación moral o simplemente una forma ingeniosa de controlar a los fieles? ¿Estamos realmente sirviendo a la divinidad o simplemente alimentando un sistema que se beneficie de nuestra devoción? La verdadera moralidad debería implicar ayudar a los demás, no solo enriquecer a aquellos que ya tienen suficiente. Pero claro, eso nos suena también el sermón del domingo, ¿verdad? Así que aquí estamos al final de este viaje sobre el diezmo. Hemos explorado cómo, en lugar de ser un acto de generosidad pura, se ha convertido en una herramienta de control y a menudo un medio para enriquecer a aquellos que ya tienen más de lo que necesitan. Es casi irónico pensar que mientras muchos luchan por sobrevivir, otros están llenando sus arcas con el sudor de la frente de los fieles. La pregunta clave que debemos hacernos es, ¿valeo? En lugar de alimentar la opulencia de líderes religiosos, quizás deberíamos considerar cómo ese 10% podría usarse para combatir la pobreza, financiar educación o ayudar a los necesitados. Al final del día, ¿quién se beneficia realmente del diezmo? ¿Dios, los necesitados o más bien un sistema que perpetúa la riqueza de unos pocos a expensas de muchos? Tal vez en lugar de diezmar, deberíamos empezar a pensar en cómo donar de manera consciente y efectiva para que nuestras acciones tengan un impacto real en el mundo. Así que mientras sigamos adelante, recordemos que la verdadera generosidad no se mide en porcentajes, sino en el impacto que podemos tener. Tal vez sea hora de que dejemos de lado las promesas de bendiciones y comencemos a crear un mundo donde esas bendiciones sean reales y accesibles para todos, no solo para unos pocos afortunados. Gracias por acompañarme en esta exploración. Recuerden, cuestionar es un acto de valentía. Hasta la próxima.